Creo que hay un valor tremendo en hablar con los usuarios, esa parte más cualitativa. Y si no hablas de ver esos recordings, de escuchar, ¿no? Y de realmente sumergirte en entender cómo usan tu producto, qué piensan cuando lo usan, qué les pasa, o sea, realmente conversar. No es como que estás construyendo algo que va a ser fijo, inamovible por el resto del tiempo, sino que tienes que estar como regando algo que tiene vida propia. Pero hay que nivelarlo con saber liberar productos rápidamente que sabes que no está perfecto, porque nunca va a estar perfecto. Una de las cosas que platicamos es que si quieres generar una reacción, si quieres hacer un producto que muestra que te importa, o tienes pocos recursos, creo que tienes que ser muy atrevido, muy audaz. Y como una startup, para ser audaz, quizá no tiene muchos recursos. Para hacer mucho, creo que uno puede ser audaz en la simplicidad. Hola, hola, hola. Bienvenidos a From Zero to 500, una línea de contenido para founders en etapa temprana que encontrarás en nuestro canal de YouTube. Yo soy Santiago Zavala, Global Managing Partner en 500 Global, una firma de Venture Capital con más de 2.4 billones de Assets Under Management, de capital bajo administración, que invierte en fundadoras y fundadores en etapa temprana que están construyendo compañías de tecnología de rápido crecimiento en todos lados del mundo. En Latinoamérica de habla hispana hemos invertido en más de 300 startups, incluyendo grandes empresas como Confío, Clip, Justo, Baobab, Platzi y, claro, Dapta. Hoy tengo el privilegio de conversar con Nico Rojas, justamente founder de Dapta, y con Agustín Lindberg, un buen amigo y mentor de lo que hacemos en 500. Con ellos vamos a explorar el tema de cómo desarrollar productos digitales que tus usuarios amen. Empecemos por el principio, por conocer un poco más sobre Nico y Agustín, y definitivamente ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nico, gracias por acompañarnos. Quizá podemos empezar con una intro y que nos cuentes un poco sobre ti. Claro que sí, San, muchas gracias por la invitación. Me encanta compartir estos espacios con mis grandes amigos de 500. Yo soy Nico, soy fundador de Adapta, soy programador desde que tengo 13 años. Afortunadamente descubrí mi pasión por el desarrollo de software a muy temprana edad y eso me ha acompañado en toda mi carrera. Me volví freelancer muy poco después de descubrir la programación y empecé mi primera empresa, Imagine Apps, cuando tenía 17. Esa empresa trabajamos básicamente en desarrollo de software, una agencia de desarrollo para compañías afuera de Latinoamérica. Trabajamos alrededor de 300 proyectos en todo ese tiempo, algunos productos muy exitosos con miles o cientos de miles de usuarios, un puñado con algún par de millones y también algunas experiencias bastante regulares. De ahí salí a fundar Dapta. Dapta es una plataforma de construcción de APIs e integraciones con low code, donde lo que buscamos es reducir el tiempo de desarrollo que tienen las compañías en sus integraciones de software. Entonces, después de tantas experiencias con software, pues ahora estoy en el camino con Dapta y viviendo esa bonita experiencia de crear un producto digital global. Agustín, muchísimas gracias también por estar con nosotros el día de hoy. Sería genial si nos puedes compartir un poco sobre ti. Bueno, también muchas gracias por la invitación. Muy parecido a lo que dijo Nico. Básicamente empecé a trabajar en diseño cuando era adolescente, tenía 14, 15 años. Emprendedor por accidente, siempre digo. Y ya hacia los 22 más o menos, hoy tengo 36, armé Aerolab, que es una agencia que hace productos digitales y trabaja mayormente para justamente clientes de Estados Unidos, por ahí lo que es Latinoamérica, tanto grandes corporaciones como lo que son startups en distintos estadios. Y además de eso, hoy en día tenemos ya hace casi 2 años un mini venture capital donde invertimos en algunas startups, mayormente en estadio inicial. Súper, muchísimas gracias. Yo por mi lado, pues antes de fundar Mexican VC y empezar la parte de Latinoamérica habla hispana de 500 hace casi 11 años, también pues igual que Nico, igual que Agustín, estuve muy clavado con desarrollar producto digital, empecé a programar desde muy joven y también tuve ahí mis experiencias de algunos proyectos que lanzamos y quizá no logramos lo que queríamos y algunos que consiguieron esos miles o millones de usuarios.
y a través del portafolio pues he tenido una ventanita para ver pues muchos esfuerzos de desarrollo de producto, como siempre empiezan con esa ilusión, esa intención de generar valor, y a lo largo del camino pues iteras, cambias, tratas de aprender y en algunos casos logras ese momento mágico donde se genera valor y de repente como que sientes que te empieza a jalar en vez de que tú estés empujando. Pero quizá como para iniciar esta conversación y tratar de poner hasta cierto punto como que la mesa, me encantaría que empezáramos por incluso hasta definir de qué vamos a hablar, ¿no? Que es este concepto de producto digital. Cuando pienso, pues muchos empezamos quizá haciendo páginas de internet, sitios educativos que eran quizá casi que más un componente de marketing y luego empezar a hacer interacciones un poco más profundas. A través del tiempo pasamos a quizá hacerlo a través de aplicaciones e integrarlo con muchísimas otras cosas y hoy podemos hacerlo a veces hasta casi invisible, ¿no? A través de una API o a través de un bot, algo que termina viviendo en la experiencia de alguien más. Entonces me encantaría pues empezar un poco como por ese principio de preguntarles a ustedes, cuando piensan en producto digital y piensan en este proceso de tratar de crear algo que va a generar valor con tecnología, ¿qué es en lo que piensan? O sea, ¿qué es producto digital? En mi parte, yo creo que, y tú lo decías hace un momento, creo que para mí un producto digital es un sistema de software que permite interacción. Entonces, en ese sentido, una API es un producto digital, justamente a lo que yo me dedico. Los ejemplos más comunes, las apps, las plataformas web, claramente también califican como productos digitales, pero hay mucho más allá de eso, ¿no? Tenemos hoy en día aplicaciones en múltiples dispositivos, tenemos los wearables, que uno se puede poner unas gafas, los smartwatches. Creo que en ese sentido el espectro de los productos digitales ha crecido muchísimo, pero para mí es algo que permite interacción y que a partir de esa interacción pues genera valor y resuelve un problema para una persona, para un usuario. Sí, adhiero a lo que dice Nico. Es como esa conjunción entre varias áreas. Siempre no, pero me sucede bastante frecuentemente que una vez se habla de producto digital y por ahí el usuario promedio dice, una app, y ya está. Haces apps para teléfonos, para teléfonos móviles. Y en realidad el producto como toca estas cuatro intersecciones entre los usuarios por un lado, como lo que es el diseño por el otro, la tecnología obviamente y el negocio, ¿no? Tipo, ¿qué función cumple? ¿Qué está buscando lograr? ¿Qué está buscando resolver? ¿No? Como que trabaja en conjunción con esas cuatro cosas. Pero sí, eso es un término que a veces es difícil. Me encanta esa como que división en esos cuatro diferentes actores, ¿no? Desde el usuario, el negocio y en medio el diseño y la tecnología creando esa interacción, ¿no? Entonces como que creo que eso nos empieza a dar un poquito de idea de los diferentes campos en los que tenemos que jugar para construir un producto digital y creo que una de las razones más difíciles a veces de lograr el éxito en esto, yo creo que la barra de desarrollar tecnología y de poner producto digital en las manos de usuarios cada día está más baja y aún así es súper raro encontrar estos productos que nos inspiran, ¿no? Y para mí como que esa dicotomía donde cada día hay más gente creando producto digital, pero sigue siendo escaso el buen producto digital, casi que hasta me invita también a preguntarles qué elementos creen que tienen esos productos digitales de súper alto calibre que a veces logran eso. En algunas ocasiones son pues, productos hechos por equipos realmente sofisticados con mucho presupuesto, que tienen todas las herramientas. En otros casos es un grupo a veces pequeño que encuentra algo como que muy valioso que le resuena al usuario. Es un poquito como que pensar también qué creen que tiene ese producto mágico que de repente logra cambiar una industria. No sé, estoy pensando en ejemplos en mi mente, quizá al principio de la pandemia Clubhouse, ¿no? Y en algunos otros momentos pues ha habido estos productos que logran encontrar una necesidad, pero ¿qué creen que tienen en común esos productos que destacan? Gran pregunta. Para mí hay una parte que acá me pongo medio hippie con el buen sentido de la palabra, pero que tiene que ver con cómo te hace sentir. No necesariamente como sentir mal, digo, me acuerdo hace muchísimos años, y acá se me cae el documento, cuando abrí por primera vez Snapchat, que me frustré y no entendía nada y un poco después entendí y leí un poco sobre el equipo que lo diseñó, que era intencionalmente crearlo como un laberinto, era difícil de usarlo. Entonces, como por ahí no sería el tipo de sentimiento que busco, pero sí los productos que digo, o yo por lo menos siento que son fluidos o que tienen eso distinto. Vos hablaste justo de Clubhouse, que
que fue súper trending en la pandemia, son como se sienten naturales, es como que sabes lo que te hace encontrar. Vos la abrís la aplicación, abrís el producto y es como que de alguna manera no tenés que pensar qué estás haciendo o descifrar cómo es la manera de... Se siente muy como natural y fácil la experiencia de usuario, se siente distinto y fue esa otra palabra horrible, ¿no? Pero fresco el diseño, ¿no? Como que se siente distinto a lo que hay. Hoy hay una sobrepoblación de productos que se ven todos iguales o que funcionan medio clunky o trapados o cuesta como la experiencia de los mismos o entenderlos. Y a veces uno se encuentra con otros productos que funcionan fluidos, son fáciles de entender y se ven distintos también. Y hoy cada vez es más difícil encontrarlos, se ven distintos. A mí que es algo que me importa muchísimo del lado del diseño. Total. Yo creo que ahí agregando un poco a lo que dice Agustín, estoy completamente de acuerdo que empieza por cómo se siente y hablándolo ya desde un aspecto más de construcción del producto, algo que yo siempre he buscado con todos los equipos con los que he trabajado y es prioridad número uno para nosotros en Dapta y es un reto gigante. Yo siempre uso la palabra necesitamos desarrollar una experiencia, un producto de talla mundial eh, que, que uno sabe cuando algo es top y cuando algo es no top y no hay in between. Es algo que me ha costado mucho, mucho trabajo en Dapta porque es una plataforma que resuelve un problema muy complejo y creo que ese es mi reto principal todos los días. O sea, todos los días me despierto pensando en eso porque no basta que sea funcional. Volviendo también a lo que dice Agustín, ese feeling, el primer requisito del producto es que funcione, pero eso no es suficiente para generar como esa sensación de que es un buen producto. Si es funcional, es solo como la barrera de entrada, lo mínimo que necesitas para participar. Y creo que un punto importante para mí de esa magia de esos productos top es que no tienen fricción en ningún aspecto. Entonces, si le preguntan a mis equipos, yo soy muy obsesionado con la alineación de las cosas y el micro detalle de esto está mal alineado y cuando veo algo que no está alineado, como me perturba demasiado. Y creo que eso es porque uno sabe cuando uno está en una experiencia top como clase mundial, no hay fricción, no hay ninguna fricción. Cuando hay un elemento mal alineado, así no se vea, así sea imperceptible, se crea una fricción como invisible en la mente del usuario, que es difícil de entender, pero ahí está. Entonces creo que no basta con que un producto sea funcional para lograr ese feeling, hay que ir a los elementos más allá de la función. Y lo último es que creo que se puede lograr con equipos pequeños, a lo que tú decías. Creo que los mejores productos de software que yo he podido construir han sido con equipos muy pequeños, donde hay una muy buena atención al detalle y como un ownership de cada uno de lo que está haciendo. Claro. No, me encanta y creo que tocan muchos temas bien interesantes que en mi mente como que los resumo o los trato de como que poner en diferentes categorías desde tomar riesgos, ¿no? O sea, porque si tu app se ve igual que todas las demás, pues no destacas y de alguna u otra manera como que se van haciendo estándares de diseño. Esta parte de causar una reacción por lo mismo. Ahorita Nico decías una parte que me había apuntado rápido como para agregar, pero que es que te importe, ¿no? O sea, que tienes esa obsesión como alguien que está creando ese producto, que no significa que tenga que ser pixel perfect, sobre todo cuando tu equipo es pequeño, pero sí de repente hay un tema de que si ves algo, como dices, desalineado, como que no puedes vivir con eso, ¿no? O sea, tienes que llegar y decir, ¿cómo le hago para que el producto esté donde creo que debe estar? Antes de que entremos a toda como a más a detalle a cada uno de estos diferentes aristas, a tratar de entender pragmáticamente cómo hacerlo, y digo, evidentemente si alguien está escuchando esto es porque le importa y tiene esa obsesión y va a ser padre poderlo desmenuzar. Sí me gustaría tratar de también como humanizar este journey y no sé si nos puedan contar cada uno de ustedes una experiencia de cuando lograron esto, ¿no? O sea, yo creo que siempre que tenemos la ilusión de crear un producto, nos imaginamos que lo vamos a lanzar, todo el mundo lo va a querer. A veces pasa así, a veces es después de muchas interacciones, pero cuéntenos de algún producto donde sintieron realmente esa cosa adictiva de pasar por el ciclo completo, de tener una intuición de que podía haber una oportunidad, crear una plataforma, crear una interacción y después que el cliente realmente regresara y les dijera, no, oiga, esto está buenísimo, que lo compartieran, etcétera. Ese momento de realmente que tus clientes amen lo que haces.
Yo tengo uno que no es tanto para un cliente, sino es más personal nuestro. Algo que nos sucede mucho y es rescatando ese espíritu que decía Nico de equipos pequeños. Es eso, muchas veces trabajando por ahí para un cliente encontramos que había una oportunidad de productizar algo de lo que hicimos, como qué tal si hacemos que cuando el logo pase por cierto background distinto, cambie de color automáticamente y armamos una librería y la subimos y la hacemos open source. Nos pasa mucho eso y se creó una cultura en Aerolab muy de tener la parte lab, obviamente, porque cliché del nombre, pero de hacer productos como casi un juego. Como que surgía medio con el equipo. Che, tenemos tiempo libre entre proyecto y proyecto, tema de trabajar en servicios, ¿no? Del famoso cómo causamos lo que está llegando con los que somos y los inicios de los proyectos. Y un ejemplo que a mí me encanta el día de hoy, dentro de lo legal que puedo comentar, porque hicimos algunos experimentos que no cayeron muy bien en internet, o sí, depende con quién lo vea, es en un momento en Argentina, hace muchísimos años, hubo unos cortes de luz tremendos que duraron días y semanas. O sea, eso generó muchos problemas porque fue en olas de pico de calor, entonces tenías, más allá de claramente tirar alimentos, tenías situaciones de protesta en la calle, tenías paros, tenías piquetes, tenías como bastante inestabilización política y había mucho, no susurro, pero había mucha desinformación de los noticieros como mostrando, o los medios mostrando dónde no queda muy claro dónde no había luz. Si uno hablaba con la gente, uno no tenía luz, o estaba con generadores los que logramos tener algo, pero así todo, había mucha población afectada. Y decidimos armar, nos tardamos 2 días, o sea, agarramos Google Maps, agarramos un vector para los lugares que no estaban trazados y armamos un mapa que se llamaba Acá no hay luz y lo descentralizamos como un reporte de usuarios. O sea, tenías que indicar si había luz, si creías que había o no había luz, o si no había, si no había luz. O sea, los 3 estados. Y muy rápidamente como logramos identificar por barrio como los focos donde estaba sucediendo. Y fue muy interesante lo que pasó con el mapa porque se viralizó y lo empezaron a usar los medios y lo empezó a usar el gobierno. Eso fue lo más interesante. Armaron un centro se unieron, eran 2 partidos políticos distintos, lo que era la capital de la ciudad de Buenos Aires con el resto del país, con Nación, o sea, se unieron, armaron un centro de emergencia y empezaron a usar el mapa como para ver el estado de la situación. De hecho, tuvimos que empezar a implementar un par de features antifraude porque también teníamos un par de cuestiones donde trataban de mostrar que la situación era mejor de lo que en realidad teníamos reportes. Pero lo más interesante ahí, donde fue como, qué bueno esto, es nos llamaron del gobierno y nos pidieron si les entregamos acceso al mapa, que fue sí, la idea es que esto sea, tuvimos de todo, de gente que nos decía, ¿quieren poner publicidad de grupos? No, tipo, esto es libre para la gente, no queremos contaminar esto. Y lo que sí fue súper interesante es que el gobierno nos dio información censaria de toda la gente en lo que eran las comunas y las distintas manzanas de las ciudades, y nos dieron también conexión con la luminaria de la ciudad, que era Philips, y con lo que era servicio de internet de cablevisión Fiber en ese momento. Entonces teníamos como varios puntos más para tomar el input y detectar si efectivamente había o no electricidad, que no sea simplemente información. Y a través de eso, cuando cruzamos toda la información, pudieron priorizar la ayuda. Pudieron priorizar a dónde derivaban generadores primero, dónde había población de riesgo, dónde tenían que mandar agua, dónde tenían que mandar a evacuar, y como que realmente como que le dieron una utilidad práctica a algo que había salido como una herramienta que uno lo había hecho como, de nuevo, algo en 2 días que lo hicimos muy simple, y ahí es donde ese tipo de experiencias era, qué bueno, tipo, hicimos algo que, o sea, terminó ayudando a que un abuelito en algún lado puedan sacarlo de la casa porque estaba en un golpe de calor, darle atención médica, ayudar, y que dejó de ser simplemente un ejercicio o algo que uno hacía como para sacarse como algo trabado que tenías de desinformación. Ese tipo de experiencia para mí como que me encantan. Y se recicló muchos años, desde que Acá luz, cada tanto vuelve, por suerte que cada vez menos, pero cada tanto vuelve y ahí es donde creo que tiene ese valor. Oh, me encanta, me encanta. Y digo, hay varias cosas que ahí como que me parecen interesantes donde al rato platicaremos también, pero la velocidad, ¿no? O sea, obviamente si tú hubieras tenido esa idea
hubieran pasado meses en lo que lo lanzas, quizá para cuando llegas ya no era relevante. Quizá también la otra parte que dijiste una palabra que seguro me encantará también explorar un poco ahora, que dijiste simple, ¿no? Y cómo cuando tienes una necesidad tan clara y tan puntual, pues lo que necesitas es que la herramienta haga lo que tiene que hacer, no tiene que ser complicada. Y eso también es, creo que, un factor bien relevante. Nico, cuéntanos también de alguna experiencia de desarrollo de producto. Claro, tengo una bien curiosa y bien peculiar. Este era el año 2014, yo ahí tenía 18, 19, y estábamos a puertas de la Copa Mundial de Fútbol de Brasil. Y antes del Mundial, por lo general, siempre sale el álbum de stickers de Panini, que uno colecciona los stickers y los cambia con sus amigos y que ha existido desde nuestros padres y abuelos hasta el día de hoy. Y en ese momento era como el primer mundial donde los smartphones eran mainstream. Y antes de eso lo que uno hacía era uno escribía en un papelito cuáles tengo, cuáles stickers tengo, cuáles me faltan, intercambio con mis amigos en algún central de mi ciudad o en la oficina, en el colegio, en donde sea la universidad. Entonces, muy parecido, una experiencia parecida a la que decía Agustín, simplemente vi ahí una oportunidad de que hiciéramos algo con mi socio David. Construimos una aplicación para llevar el registro de esos stickers en el celular. Nos demoramos un fin de semana, fue algo realmente muy, muy corto. La lanzamos, me acuerdo que ese fin de semana, pues sí fue un fin de semana, pero igual trasnochamos, le metimos toda la ficha, sacamos el producto sin ninguna expectativa, con cero expectativa de que algo fuera a pasar. Y ahí fue la primera vez que experimenté esa magia de construir productos digitales, porque en los primeros días pues no pasó nada. Teníamos un par de descargas, amigos, conocidos, gente que simplemente la encontraba en el App Store y la usaba. Pero con el pasar de los días teníamos días de 100 descargas, luego 500 descargas, luego 5.000 descargas. Luego teníamos días de 20.000, 50.000 descargas. Cuando un día nos dimos cuenta teníamos 1,5 millones de usuarios usando esa app y no entendíamos por qué. Y esto es contraintuitivo con lo que acabo de decir hace un momento del tema de la obsesión por los detalles, porque yo soy así, yo soy obsesivo por los detalles, busco que todo sea pixel perfect, pero la realidad es que es muy difícil que eso pase. Y lo digo porque esta aplicación era muy fea. Se llama MundiApp, la pueden buscar en Google, en MundiApp 2014. Incluso para estándares de esa época, que las apps no eran muy bonitas, era muy fea. O sea, realmente cuando yo la publiqué en el App Store, no tenía expectativa, era porque era horrible. La gran ventaja es que resolvía un problema muy específico y era muy simple. Solo tenía dos botones. Te salía la lista, un clic era que tenías ese sticker, dos clics era que lo tenías repetido y ya. Entonces, esa simpleza ayudó a que resolviera el problema de muy buena manera. La velocidad también ayudó porque sacamos nuestra app antes que la aplicación oficial de Panini. Y luego iteramos muy rápido porque la gente nos comenzó a pedir features. Nos comenzó a decir, bueno, y ahora sí quiero ver cuáles le sirven a mi amigo y quiero reunirme con otras personas para intercambiar cómo lo puedo hacer. Y agregamos esos features muy rápido, o sea, en cuestión de días, de horas en algunos casos. Y eso nos ayudó pues a dominar ese espacio por unos meses. Y fue espectacular porque no esperábamos nada del producto y se viralizó de una manera impresionante. Entonces creo que ahí entra como ese tema de obsesión por la calidad, pero también saber que tienes que lanzar, probar, iterar rápido y ponerle el producto a tu usuario lo más rápido que puedas. Interesante. Yo, como compartiendo una anécdota de mi lado, yo tuve ahí también, así como decía Nico, era el año 2011, 2010. Hice una app que sacaba memes de Reddit y en la app los mostraba como en un carrusel muy rápido, como si fuera como el carrusel de fotos. Y lo hicimos como igual en un fin de semana para nosotros y descubrimos que cuando se lo compartíamos a gente se quedaban un buen rato viendo memes, ¿no? Y como que obviamente y entonces como que pensamos, pues hay que ponerlo en el App Store y en una de esas, pues mucha gente lo usa y lo lanzamos y la realidad es que no. O sea, la gente lo bajaba, teníamos una buena cantidad de usuarios, pero en cuanto abrían la app, como que se la dejaban muy rápido.
Y en ese contexto, lo que nos dimos cuenta usando ahí una cosa de Analytics era que las imágenes tardaban mucho en cargar y nosotros no entendíamos por qué. Y es que siempre que hacíamos nuestras pruebas estábamos en Wi-Fi, pero la mayoría de nuestros usuarios estaban en esa época pues, en red 2G o 3G. Lo que hicimos fue que las imágenes pasaban por un servidor nuestro y hacíamos un resize de la imagen a 320 por 480, que era el tamaño de la pantalla, y entonces cargaban rápido y ahí vimos un crecimiento muy grande de usuarios, ¿no? Y entonces como que hubo ese aha moment de que no siempre el usuario está en las mismas condiciones de velocidad, ¿no? Pero como que veo una serie de factores en todas estas tres historias. Creo que las tres a veces como que cuentas esas historias cuando pasaron en momentos cortos o que lo hiciste mucho por gusto, pero pues los tres también hemos visto cómo pasa cuando es una empresa, una startup que está iterando un producto y que sí se vuelve un producto un poco más robusto y en todo ese camino. Pero pues de las palabras que dijimos ahorita, pues hay un tema ahí de simpleza, de velocidad, hay un tema de viralidad o cómo empieza a crecer pues a veces ni siquiera por o sea, ese product-led growth real, ¿no? Entonces, me encantaría tratar de entender, cuando vemos todos estos ingredientes, y digo, Agus, nos decías al principio como esa parte de separarlo en los cuatro casillas diferentes o los diferentes actores, ¿cuáles son, ahora sí, algunos de estos ingredientes que ustedes han visto en común que les importan mucho cuando están haciendo un producto, ¿no? Evidentemente hay que entender al usuario, hay que entender el negocio y luego ser buenos en diseño y en tecnología. Pero, o sea, ¿tienen ustedes algún tipo como de framework o cómo saben cuándo dedicarle más tiempo a uno o al otro? No sé si nos pueden platicar un poquito de cuando están iniciando a desarrollar un producto, ¿qué hacen en cada una de estas cuatro aristas para entender, pues, si están listos como para lanzarse a crear producto o todavía quieren hacer más research? O sea, ¿cuál es un poco como su proceso mental alrededor de todo esto? Bien, es bastante amplia la respuesta, voy a tratar de dar como una más concisa, porque también hay muchas variables en cuanto a dónde está el producto y qué tan maduro está, ¿no? El famoso market fit y si ya como está bien encaminado, ¿no? La maduración de la empresa con su producto. A mí siempre lo que me resulta necesario es entender si justamente hubo una etapa de investigación y hay información sobre cómo son los usuarios, cuál es el comportamiento de los usuarios, entender también del negocio qué se quiere lograr a nivel cuantificable, ¿no? No solamente como, bueno, queremos, no, pero qué objetivo, tratemos de entender qué es lo que se quiere lograr y llevarlo por el clásico proceso, ¿no? De hacer el recorrido del usuario, de encontrar oportunidades, de cosas críticas como las que mencionabas, tecnología, por ejemplo. Nosotros acá en Latam somos expertos en entender que por ahí los dispositivos móviles son de gama medio para abajo y la conectividad no es la mejor, entonces también somos early adopters de Progressive Apps de Google y entender cómo a usar la tecnología a nuestro favor para que no se convierta en algo que interrumpa la experiencia de usuario, que interrumpa la experiencia del producto per se. Entonces creo que es como esa conjunción que va muy de la mano, ¿no? Es como, ok, elijo la tecnología que sé que va a ser la correcta para este tipo de usuario que tengo y sé cuál es el tipo de usuario que tengo porque hice la investigación. Muchas veces también pasa que encuentro startups iniciando que dicen, no, lo que estoy haciendo es un proyecto único, que no nadie más lo hizo, y es como, estoy seguro que por ahí hay una serie de variables que hacen que lo tuyo no haya demasiado en el mercado, pero estoy seguro que si descomponemos tu idea en flujos de comportamiento de usuario, lo tuyo no se distancia mucho de un marketplace, por ejemplo, de un competidor, aunque no sea competidor directo, hay competidores directos tuyos mismos de patrones de usabilidad o mismos de usos de tecnología, como que hay ya casos. Entonces muchas veces también es mirar qué hizo la competencia, sea directa o indirecta, para también entender cuáles son las mejores prácticas. Y por sobre todo también uno de los puntos que tocabas vos, Santi, es cómo separás qué haces ahora que es crítico, como la famosa variable de Moscú, ¿no? De la matriz Moscú, perdón, de priorización. ¿Qué es ahora que hago que es tipo el must-have crítico, que es lo que mínimo tengo que tener para salir con este producto? ¿Qué es lo que si tengo, ¿no? El cool hub, tipo, que lo tengo y está bueno que esté, pero no es tan crítico. Y el nice to have, que son como, bueno, brillos, unicornios y espejitos de colores, como le decimos, que no son necesarios ahora. Como con qué es lo mío que puedo enlatar el producto de manera, salir y testearlo con un usuario y volver y meterme en este flujo que sé que es medio neurótico, donde es una iteración constante, ¿no? Porque no es tanto me voy, estoy en la cueva durante un montón de tiempo y salgo, sino es como hago la tarea,
hago lo mínimo indispensable para que sea algo empaquetado, que tenga sentido, salgo, itero con usuarios y vuelvo. O sea, y eso es el loop. Por lo menos esa es la práctica más cómoda para nosotros, ¿no? Y obviamente después que sea hacerlo de manera ágil y hacer sprints cortos de 2 semanas, etcétera, etcétera. Pero para mí hay mucho de investigación sí o sí, de priorizar también, para que tenga valor. Me da un poco de curiosidad, nada, si pudiéramos hacer un poquitín de zoom in, o sea, como en esta parte de entender al usuario y su problema, y cuando vas tú a decidir, ok, vas a iterar, pero tienes que iterar en algo, ¿no? Entonces, como que hay un momento donde tienes que ser bueno escuchando a uno o múltiples clientes, pero también hay un momento donde tienes que ser opinionado y decir, ok, ya escuché todo esto, pero esta es mi apuesta. ¿En qué momento, y creo que cuando pensamos en algunos productos así muy tradicionalmente como ejemplos, pienso en un Steve Jobs haciendo varias cosas en Apple que iban en contra totalmente de lo que todo el mercado estaba diciendo, pero pues él tenía una opinión brutal y varias veces demostró tener la razón, ¿no? Pero pues uno también no puede salir con esa cantidad de ser contrarian en todas las decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo tomas riesgos? ¿Cómo eres opinionado y al mismo tiempo alguien que entiende mucho a los clientes? De mi lado hay una parte que es basada en la experiencia, o sea, de repente estás trabajando con un producto financiero, no sé, en nuestro caso hicimos más de 20 wallets fintech, entonces como, bueno, yo ya sé algunas cosas que van a suceder durante el proceso, o mismo con un, no sé, un producto de seguros. Sabés que las métricas de mercado dan que el close one de la venta final, por más de que hagas un flujo de seguro online, va a tener que hacerlo un humano. Que vas a tener que montar un call center, vas a tener que montar un soporte y vas a tener que tener esa última milla de la llamada donde ese push final para cierta masa de usuarios, como son cosas que ya sabes de reglas de mercado, decís, esto me pasó en otras 15 experiencias, va a suceder. Después está la parte que vos lo trajiste a Steve Jobs y podríamos traer a, no sé, Elon Musk, o podríamos traer a Henry Ford cuando tiene esa frase famosa de que si hubiera hecho caso a lo que la gente decía, hubiera puesto más caballos en vez de crear el automóvil, ¿no? Como que son esas figuras como controversiales que decís van contra todo. También es muy difícil darte una respuesta sin que me sienta un poco incómodo por citar a otro, ¿no? Pero también son esos titanes que creo que pueden ir contra la industria y llevarse todo puesto. Pasó lo mismo con Elon Musk con Twitter hace poco, con X, ¿no? Todo el mundo diciéndole no. Hoy, un año después, literalmente, de la acquisition, todas las métricas son fantásticas. O sea, sí, y creo que también tener como esa espalda para poder luchar esas batallas y saber que muchas veces por ser early adopter podés perder. Tesla es un buen ejemplo, que dejó que un montón de otras empresas incursionaran primeras en el mercado y sufrieran como esa incursión primera para cuando el mercado estaba mucho más maduro, donde ya tenías como mismo soporte de gobierno para algunas cuestiones impositivas, por hacer como lo que es automóviles con combustible, o sea, por no combustión de petróleo, como es como que el momento es ahora, ¿no? Como ya todo el resto se sufrió, ahora yo me puedo meter. A mí hay algo que, y estoy tirando frases por todos lados, pero hay una frase a mí que me obsesiona de lo que era el co-founder de Zappos, en su momento, la tienda que se vendía a Amazon, que él decía siempre qué es lo que no va a cambiar. Creo que hay mucho de eso en esta locura a veces de ser opinionated, como vos decías, ¿no? De ser challenging. De preguntarse, como él decía, bueno, en lo que es venta de zapatos siempre la gente va a necesitar calzado. Como que en el pasado la gente compraba calzado de una manera, la gente hoy en día compra calzado usando un marketplace online, ¿no? Pero la gente siempre necesita calzado. Entonces creo que estas figuras, justo como Steve que mencionabas, creo que tienen un entendimiento muy claro de qué es lo que quiere el usuario. Por ahí el usuario todavía no sabe que lo quiere en ese formato o de esa manera, pero vos tenés ciertos traits que sabés que esto le va a servir. Por ahí ya está demasiado temprano. La tablet es un buen ejemplo. La cantidad de tablets o la cantidad de veces que Apple trató de sacar el iPad antes que sea el iPad, que fallaron, esa cosa media rara, esa Palm que habían hecho que no funcionó. Digo, pero siguió intentando, siguió, y hoy en día tenemos tablets en todos lados, básicamente, pero con forma de teléfono móvil con touchscreen. Creo que también es un tema de eso, de poder luchar esas batallas y entender bien los traits del usuario, de tener esa información.
Pero es difícil responder tu pregunta, es muy amplia. No, me encanta. Yo creo que justo es explorar algunos de estos temas porque creo que esa es una de las partes que siempre, o sea, es fácil como que ir a la bibliografía y entender un poco algunos de los frameworks para entender al cliente o al usuario. Pero lo que a mí siempre me ha costado mucho trabajo es saber cuándo tienes que dejar de hacer eso y también proponer, ¿no? Y entonces como que en ese juego creo que mencionas un poco el tema de la experiencia. Creo que también queda bien claro que esta convicción, o sea, si vas a ser contrario y proponer algo, como que es posible que no pase en el corto plazo y tengas que hacer un poco lo que mencionabas ahorita, de entender a que cuándo es el momento correcto del mercado, qué es lo que a ti te está dando la intuición de que algo va a cambiar y puede ser que tengas que tratarlo por años y en varias iteraciones y eso pues obviamente requiere paciencia y convicción. Pero bueno, Nico, me encantaría escuchar pues de todos estos temas, cuál es un poco tu reacción y tu forma de ver algunos de estos temas. En específico, te quería también preguntar mucho del lado de tecnología. Si ahorita hablábamos del lado del usuario y cómo tener pues esa propuesta de valor entendida, pero también propositiva, pero el otro lado lo tiene que cachar también el lado de tecnología para poder construir cosas rápido, ¿no? Ahorita mencionábamos, iterar y realmente no poner la tecnología como el centro y hacer las cosas simplemente por querer usar una pieza de tecnología, pero sí usar la tecnología de una manera que disminuye esas fricciones que mencionábamos. ¿Cómo piensas y cómo le has ayudado a tus equipos y cómo lo usas en Dapta en ese sentido? Súper buena pregunta también. Creo que, como para resumir mi opinión de los temas que veníamos hablando sobre usuarios, creo que también depende mucho del segmento, de la industria, del tipo de producto que tienes. Hay productos B2C, hay B2B, hay productos que son horizontales, hay otros que son verticales, unos que son muy de nicho. Entonces creo que también depende mucho como en qué categoría está jugando tu producto y eso también va a determinar como qué tan contrarian puede ser, ¿no? En el caso del B2B, en algunos verticales específicos, puede resultar ser muy difícil ser contrarian porque son industrias que tal vez son muy tradicionales. En el sector de consumidor puede que sea un poco más fácil, entre comillas, pero más largo y más intensivo en el capital que vas a requerir para el cambio que quieres lograr. Entonces, como partiendo de esa premisa, Dapta es un producto muy interesante porque es un producto que es B2B y es horizontal. Entonces, en teoría, cualquier persona, cualquier empresa puede entrar y crear un API de cualquier cosa. Pero sabemos que es muy difícil crecer si tú dices, soy un producto que hace todo. Entonces, también hay que buscar cómo en qué verticales vamos a comenzar a trabajar. Y eso hace que encontrar ese fit sea complicado. Y para los que tienen productos similares, les recomiendo mucho ver, por ejemplo, entrevistas con el founder de Retool, incluso el founder de Loom, que acabaron de vender la compañía Atlassian, incluso Atlassian, porque al principio como ellos lanzaron sus productos también, productos horizontales, iban buscando nichos en los que identificaban un problema que su producto podía resolver muy bien y en la medida en que pudieran resolver el problema, podían como tomar esas decisiones contrarias y arriesgarse y jugársela, pero sabiendo que estaban resolviendo un problema muy específico de esa industria. Entonces, hay una historia muy interesante del founder de Retool que algo así como a los 2 años de haber lanzado, estaban en 2 millones de ARR y él decía, estamos en 2 millones, estamos creciendo algo altísimo, no me acuerdo cuánto, pero doble dígito mensual y yo en ese momento sentía que no tenía product market fit. ¿Por qué? Porque todos mis usuarios me usaban para algo diferente. No había dos usuarios que me usaban para lo mismo. Entonces también era difícil para él entender desde el análisis cuantitativo de sus usuarios si estaba en product market fit o no. Pero financieramente pues seguía creciendo, lo que le daba un indicio que iba bien. Entonces ese es como el segue a la pregunta que me hacía, si es cómo encajar eso con los equipos de tecnología. Y hablando de esas experiencias B2B y el reto que tengo ahorita con Dapta, creo que para que uno pueda resolver un problema y se lance a construir un producto, porque hay compañías que ya tienen varios productos, en nuestro caso en Dapta pues tenemos un producto que es construir APIs, pero tiene que partir de una validación de que estás resolviendo un problema, ¿no? Es como el prerequisito inicial. Y esa validación no necesariamente pues tiene que ser un producto tecnológico ultra sofisticado. Puede ser un Google Forms, lo hemos visto en muchos casos, incluso en B2B.
puede ser algún prototipo muy rápido en low code o no code, pueden ser scripts. El prototipo de Adapta era un script que uno le ponía como la estructura de la base de datos y generaba el código de una API. Y ahí validamos que al hacer eso reducíamos tiempos de desarrollo significativamente y el usuario estaba dispuesto a pagar más por tener su resultado más rápido. Entonces, esa validación pues, nos dio la convicción de que construir un producto mucho más robusto iba a llevar a conseguir más clientes y tener más éxito. Y ahí lo que no me gusta hacer es, las entrevistas pueden ser un poco sesgadas. La gente te va a decir, sí, me encanta tu producto, lo usaría. Incluso haciendo el mom test y todo este tipo de cosas, la gente por lo general es muy buena y no te da como el feedback que necesitas. Entonces me gusta mucho como esas validaciones tempranas tanto en productos como en features específicos. Y ya cuando tienes la convicción de ir a desarrollar el producto con esa validación, pues si tu equipo técnico ve que ya hiciste o que ya tenemos una validación de que eso puede funcionar, ya sabe más o menos cómo por dónde va la cosa y está más alineado con la visión. Y ahí al principio, pues iterar muy rápido, la velocidad súper, súper importante, escuchar al usuario, lanzar features, tener champions, tener esos early adopters y valorarlos muchísimo en esas etapas tempranas, súper importante. Y creo que al principio, cuando uno está probando esas primeras iteraciones, depender más del análisis cualitativo, no tanto el cuantitativo, o sea, porque ponerse a analizar, no sé, métricas de Google Analytics súper específicas, no sé si es tan valioso al principio. A mí me ha resultado más valioso ver grabaciones de sesiones de los usuarios o verlos en vivo usar el producto y de ahí sacar algunas conclusiones al principio. Y a medida que va madurando y ya tienes más uso, más engagement, pues ya como migrar a las métricas más cuantitativas y que el equipo técnico esté alineado con ese ciclo completo, o sea, que haya un ownership más allá de subir el código y desplegar qué pasó. ¿Mejoró una métrica? ¿No mejoró? ¿Cumplimos la hipótesis que teníamos o no? Y que el equipo técnico no se quede en subir el código y ya, sino que esté involucrado en todo el ciclo del producto, desde la ideación, la validación, hasta que lo desplegaste y analizaste el resultado con los usuarios. Me encanta y destaco muchísimo esta parte que mencionas donde quizá a veces algunos de estos frameworks que son diseñados en otras culturas no forzosamente las puedes traspasar a otra cultura, ¿no? Entonces esto de hacer entrevistas tienes que tener mucho cuidado de que sí, en Latinoamérica creo que nos cuesta mucho trabajo decir que no y entonces para mí casi cualquier cosa que no sea, oye, te quiero pagar por tu herramienta, dame acceso ahorita, es quién sabe, ¿no? Pero bueno, oigan, cuando yo pienso en el inicio, ¿no? Que estábamos platicando y decíamos, oye, productos que la gente ame, y en mi mente como que yo recuerdo de algunos de los productos que yo mismo amo, como que terminas haciendo una conexión a veces con tu personalidad o con lo que representa el producto o con lo que te hace sentir, mencionabas al principio, Agus, y que creo que eso tiene que ver con la personalidad que logra el producto, ¿no? Entonces, cuando volteamos a ver qué hace que una interacción digital tenga una personalidad, pues también son diferentes hebras alrededor desde cómo se comunica, cómo se ve, algunas de las cosas que quizá ha priorizado o cómo te lleva a través de esa experiencia, pero termina siendo algo pues bien a veces inmaterial, ¿no? ¿Cómo ustedes piensan en la personalidad de los productos que construyen y cómo lo priorizan y cuándo? A mí me pasa que mi mayor referente que me ayudó a terminar de unir el mundo de los productos digitales con el diseño per se. En diseño, voy a ir un poco a ese tangente. En diseño sucede mucho de que, por decirlo muy brutalmente, hay dos como caminos. Tenés un camino mucho más conceptual, donde uno busca, antes de saltar a un universo gráfico, diseñar cuál es el concepto y en base a eso diseñar un universo gráfico. Un ejemplo, hace muchísimos años hicimos el evento de la GSConf en Argentina y nuestro concepto era como que los píxeles o que la GSConf tomaba control de Buenos Aires, ¿no? Y nos fuimos a universos gráficos y nos servía como el lenguaje pixel art y hacer todo algo medio Space Invaders y lo gráfico como que fue muy fácil de crear una vez que teníamos muy clara la idea de cuál era el concepto. Y después hay otra tangente que no es que esté mejor o peor, que es más trendy. Es como, bueno, ahora es trend que todo sea flat design o que sea todo así o con gradients o whatever y todo es de una manera.
Pero de nuevo, no es que es uno o el otro, es una conjunción. Yo siempre fui mucho más partidario de cuál es el concepto, qué es lo que quiero comunicar y después entender qué lenguajes gráficos me sirven. Y en digital siempre me costó mucho más encontrarlo hasta que di con Aaron Walter. Aaron Walter, el design leader de MailChimp, que MailChimp siempre es una de mis plataformas favoritas de envío de campañas de marketing, email marketing. Y él tiene un framework, él hoy en día está creo que como design leader en InVision, que está para prototyping. Pero él tiene uno de sus libros que se llama Design for Emotion, que es muy corto, donde habla de los design persona aplicados a productos digitales. Y habla de cómo hago para crear un concepto en lo que es un producto, donde ese producto sea distinto, donde trata de llevarlo como una analogía de ese producto tiene una personalidad porque habla y se comunica de una forma, porque tiene ciertos traits a nivel como si fuera una persona de cómo se comunicaría, si es más sumiso, más dominante o más opinionated, como hablábamos antes, o no. Digo, uno trata de seguirlo desde un eje que él da y que es gratis, de hecho. Pero lo que es interesante es que tocas varias variables, porque es como, ok, ¿qué hace tu producto? ¿Cómo se ve? ¿Cómo crees que no solamente se vea, sino que, bueno, cómo crees que sea la experiencia de usuario? Es un producto que va a ser difícil de usar intencionalmente, como antes decía Snapchat. Mi experiencia de usuario por ahí es confusa, difícil, es como, pero a propósito. Quiero que sea, no sé, que tenga colores súper saturados y fuertes porque apunto a millennials / Gen Z y quiero que sea todo flat porque va para ahí la estética. Digo, quiero que sea llamativo, digo, ¿para dónde voy? Y él mismo se mete hasta con cuestiones muy delicadas como lo que es Motion UI Design, ¿no? Cómo se comportan los elementos o los componentes desde la interfaz cuando se mueven también, para que cuando se muevan de determinada manera en base a la personalidad que uno crea. Suena medio loco porque decís, estoy como humanizando un producto digital, que es algo que uno por ahí lo ve como tecnología, como muchas veces sucede, es como, es una cosa tecnológica, pero hay algo en eso que es muy de uno. De hecho, recién estabas hablando, Santi, y yo pensaba como, ¿qué productos me gustan? Y hay algo en los productos que me gustan que tienen esta cosa media de, tienen una personalidad de alguna manera, como que, y a veces me gustan como una misma serie de productos del mismo developer. Como que digo, ¿por qué me gustan los productos de este developer o este designer específico? Y a veces es una cuestión que resuena con lo que uno busca. Pero para mí, dejando de lado que hay un montón de cosas, a mí me súper iluminó este framework de Aaron, de cómo humanizar un poco más el producto y cómo hacer que sea un poco más único y tenga su personalidad. A mí es una herramienta que me sirve mucho. Design for Emotion se llama. Tiene hasta un capítulo gratis que se puede leer, creo que es de A Book Apart, el publisher, y tiene hasta un capítulo gratis que con ese capítulo solo ya se entiende como hacia dónde va él. Y una anécdota más, me pasó hace muchos años de que me invitaron a un campamento en Yosemite y me habían dicho no hables de trabajo, era la única regla. Me desperté muy temprano la mañana y me encontré con un americano haciendo desayuno a las 7 a.m., tipo tomando cerveza y comiendo huevos revueltos. Y me preguntó de qué trabajás y fue como, pero habíamos dicho que no se podía de trabajo en este campamento. Y él me dijo, no, yo trabajo en Apple. Y yo le digo, y yo le conté lo que hacía muy como, bueno, así, skip intro. Y digo, ¿y dónde trabajas? No, y yo trabajo en lo que es Human Guidelines, no me acuerdo el nombre completo del área. Pero él trabajaba con Johnny Ive y Alan Doyle, básicamente, o sea, monstruos. Y digo, ¿pero qué haces? Y yo soy Motion UI Designer. ¿Qué cosa? Yo me acuerdo que fue hace 11 años esto. Digo, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Motion UI qué? Y me dice, yo me encargo de animar los componentes para que tengan como no me dijo personalidad, pero para que tengan como cierta impronta. Y le digo, ¿pero qué haces exactamente? Contame qué haces, no entiendo. Me dice, ¿viste cuando desbloqueas el teléfono que te sumergís y entras en el iPhone? Bueno, yo hago la animación esa. ¿Viste cuando abrís la aplicación de clima y las nubes se mueven, no sé qué? Yo hago esa animación. ¿Viste cuando usas Siri y sentís que es un asistente, que hay un behavior? Yo hice, como era como, y Apple es pionero de que uno sienta que las cosas tienen como una personalidad o tiene una obsesión. Justo antes hablamos de que los tres compartimos este Pixel Perfect, tiene una obsesión por el diseño que decís, ok. Y a veces están esas cuestiones. Él, me acuerdo, me habló media hora de la animación
de cuando uno pone mal la contraseña. Yo digo, este muchacho está totalmente loco. Le digo, te pones la contraseña, ¿qué pasa? Se te pone en rojo el campo de input y te dice, volvé a probar. Dice, no, la manera en que uno anima los asteriscos para que tiren error, si vibran un poquito, si se caen, si simplemente aparece un coso rojo duro, como todas esas cosas hablan de cuál es la personalidad. Entonces, ese nivel de neurosis y obsesión. Entonces, para mí por eso es interesante encontrar un framework como este que te ayuda un poco con paso a paso para entender para qué lado querés llevar algo y construir sobre eso. Porque construir sobre tendencias no es que está mal, pero es muy efímero. Es muy difícil atarlo a algo. Es como, ahora va para acá esto, ahora va para allá esto, y es como nunca terminás de tener algo que sea sólido y que tenga una base. Oye, Nico, ¿qué piensas tú de la personalidad? ¿Cómo piensas en tus propios productos? Y quizás hasta si nos puedes compartir desde Dapta, ¿cuál es la personalidad de Dapta? Bueno, hablando en completa honestidad, el concepto de la personalidad salió cuando preparamos como los talking points del episodio y yo nunca había, o sea, honestamente, nunca había considerado como conscientemente la personalidad de un producto. Creo que siempre he venido desde el punto de vista más técnico de que funcione y por eso al principio decía, no basta que funcione. Si funciona es como lo primero, es lo mínimo. Y creo que justo a partir de esa conversación comencé a hacer como un ejercicio consciente de pensar en eso. ¿Cuál es la personalidad de X, Y, Z? Y te das cuenta que sí es verdad. O sea, en cierto punto sí, cada uno de estos productos, especialmente los que son más top de clase mundial, tienen su propia personalidad y las puedes distinguir si eres consciente. También me puse a pensarlo desde la perspectiva del presupuesto. O sea, lo primero que pensé es como, claro, pues si yo tengo millones de dólares, pues puedo contratar 5 UXs a que uno piense en personalidad y el otro en interacciones y el otro en lo que sea. Pero muchas veces, pues nuestras startups, con suerte tenemos una persona de UX o somos nosotros mismos. Entonces también como que me di a la tarea de pensar qué pasa en esos casos, ¿no? Que es el mundo más aterrizado a nuestra realidad. Y creo que igual se puede lograr lo mismo volviendo a lo de los equipos pequeños. Tengo una obsesión desde hace un par de años con los indie hackers, que son como constructores de software que no son startups, sino simplemente son como proyectos personales de gente que hace todo el software, desde el UX, el UI, el desarrollo, todo, hacen todo, o sea, son como personas que trabajan todo el ciclo de un producto. Y hay una persona en particular que sigo mucho que se llama Peter Levels en Twitter, en X, y este tipo es un crack, y a mí me parece un crack, y él ha probado creo que más de 70 softwares, software as a service, lanzándolos a los usuarios, más que todo B2C. Y esos 70 le han funcionado a 4 o 5 que le han generado dinero. Y esos 4 o 5 le generan algo así como $250,000 al mes en MRR. Y tú entras a los 4 productos y los 4 productos son exactamente iguales. Son iguales. Uno, por ejemplo, es hacer fotos de LinkedIn con AI. Otro es para encontrar como compañeros de Digital Nomad cuando viajas a otros países. Y otro producto es como para contratar talento remoto. Son idénticos, pero a la vez cada producto como que ha sido el muy bueno metiéndole su personalidad propia a cada uno de sus productos. Nomad List, que es como este de nómadas digitales. Cuando tú entras, la forma en la que están los filtros, la forma en la que buscas la información, como que se nota que es un producto diferente a el otro producto de encontrar talento remoto, que se llama Remote OK. Pero si tú miras el UI, es el mismo. Entonces creo que está en esos detalles que tú mencionas, en los motions, en los emojis, en el copy, y son detalles pequeños que creo que no son costosos, pero que si tú los piensas intencionalmente puedes generar esa personalidad y ese impacto en el usuario. Y justo como observar a esta persona me causó esa impresión. Y creo que todos lo podemos hacer en nuestros productos. Me preguntaste cuál es la personalidad de Apta. No, 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 en este momento no sé, no respondo, porque creo que estoy en el punto en el que tengo que ser más consciente de eso y comenzar a ver cómo lo lleva el producto, pero sabiendo que se puede hacer y son pequeños detalles los que llevan a eso. Claro.
Creo que escuchándolos a los dos, como que hago una reflexión y que quizá valdrá la pena para otro capítulo completo de esto, porque es como, creo que como que lo que escucho es que una empresa muy grande, para no sentirse como sin cara o faceless o como que de alguna otra manera insípida, tiene que hacer un proceso que pareciera ser caro. Pero un indie hacker termina siendo capaz de lograrlo porque se atreve a expresarse a través de su producto y quizá lo que terminamos viendo es la personalidad de la persona que creó esto. Entonces creo que aterrizado a la realidad del startup es cómo logras que por tratar de institucionalizar tu proceso de desarrollo de producto, ¿no? Y por tratar de tener predictabilidad en cuándo van a entregar un sprint o un feature o algo, no pierdas la capacidad de que las personas que están detrás de este producto expresen su personalidad y lo que significa la empresa y el valor que está tratando de representar en una industria, pues simplemente por haber tratado de que se sintiera muy profesional, ¿no? Entonces, creo que es interesante cómo al final creo que termina siendo un tema de expresión y de la capacidad de que pongas realmente no solo una interacción, sino una serie de valores, ideas y lo que estás proponiéndole al mercado dentro de lo que es tu producto digital. Pero oigan, pues se nos ha terminado el tiempo que teníamos planeado para el día de hoy. Me encantaría cerrar con de todo lo que hemos platicado, si piensan en uno o dos consejos tácticos o una o dos ideas que alguien que está escuchando esto se pueda llevar para implementar en su producto, ¿qué sería lo que le recomendarían? Me encantó la conversación antes que nada. Me dan ganas de seguir. De mi lado, por ahí son un poco parecidos los dos consejos. Uno tiene que ver con lo que decía Nico, que creo que hay un valor tremendo en hablar con los usuarios, esa parte más cualitativa. Y si no hablas de ver esos recordings, de escuchar, ¿no? Y de realmente sumergirte en entender cómo usan tu producto, qué piensan cuando lo usan, qué les pasa, o sea, realmente conversar. Y la otra es algo más que vamos adquiriendo como founders, que es esa resistencia a fallar, como no frustrarse con fallar, como aceptar que es parte del proceso, aceptar que un producto digital es algo que está vivo y no es algo que empieza y termina y listo, y es un hito en el tiempo, sino que es algo que está en constante iteración, que los usuarios están en constante cambio, que es algo dinámico, y aceptar como la frustración y la falla como proceso y parte del ciclo de vida del producto y como del ciclo de vida de tu propia startup. Creo que es muy difícil porque estamos los seres humanos acostumbrados a nadie nos gusta fallar y frustrarnos y lidiar con eso, pero en este caso como que es parte de, o mismo también vos, Santi, contabas lo del el ejemplo con cuando se dieron cuenta en ese aha moment de procesar las imágenes, ¿no? Es como esa frustración de, hice esto, está buenísimo, mis conocidos lo usan, lo subo a una store, ¿por qué la gente no lo usa? A ver, como iterar y volver, iterar, y hasta esa resistencia como parte de... Es, creo que tengo mil, pero como son las cosas que más recomiendo, fácil de decir, difícil de implementar. Buenísimo. Nico. Primero, completamente de acuerdo contigo, Aus. Y hay una frase que me gusta mucho de Freddy Vega y pues quoteando a Freddy, gran amigo de 500 y súper inspirador como siempre. Y esta frase se la he repetido mucho desde que estaba en Imagine Apps a clientes y a mi equipo y ahora en Dapta pues a todos nuestros stakeholders. Y es que él dice que construir software es como regar un jardín y no como construir una casa. Entonces, puedo estar parafraseando, entonces, Freddy, perdón si lo dije mal, pero es algo así. Y es que no es como que estás construyendo algo que va a ser fijo, inamovible por el resto del tiempo, sino que tienes que estar como regando algo que tiene vida propia. Y si dejas de regarlo, pues cosas van a pasar y entre más cariño le pongas y más empeño le metas, pues va a florecer de una mejor forma. Ahí ya estoy expandiendo la analogía con mi interpretación. Pero creo que eso yo siempre lo he querido aplicar y eso lo conecto con también lo que decía Agus, no tener miedo a probar cosas. Se puede ser obsesivo con el detalle y como tener esa obsesión con el pixel perfect, pero hay que nivelarlo con saber liberar productos rápidamente que sabes que no está perfecto, porque nunca va a estar perfecto. Y esa es la realidad.
Entonces, creo que hay que tener un buen balance entre, pues no lancemos algo mediocre, pero a la vez lancemos producto constantemente y estemos probándolo con el mercado. No, buenísimo. Oigan, mil gracias a los dos. Sin duda fue una conversación muy valiosa. Creo que nos llevamos muchísimos puntos alrededor de cómo lograr hacer que estos productos que la gente ame, yo como que me llevo ahí al mero final este sentimiento, pues un poco la frase que dices de Freddy está buenísima porque es justo un proceso constante. Creo que Agus, cuando mencionas esto, como que me quedé en la mente esta idea de que la frustración te guíe, ¿no? O sea, si ya tienes la obsesión de tratar de llevarle algo al mercado y no está sucediendo, como que hacer el double down de por qué en cada uno de los momentos está muy bueno. Yo personalmente, tratando de meterlo hacia el lado de los startups, creo que una de las cosas que platicamos es que si quieres generar una reacción, si quieres hacer un producto que muestra que te importa, o tienes pocos recursos, creo que tienes que ser muy atrevido, ¿no? Muy bold, muy audaz. Y como una startup para ser audaz quizá no tiene muchos recursos, para hacer mucho, creo que uno puede ser audaz en la simplicidad. Y creo que ahí también hay muchísimo valor. Pero bueno, oigan, mil gracias por sumarse a este From Zero to 500. Y pues nada, nos vemos en una futura edición de estos contenidos. Hasta luego.